Don pregunta en la pregunta 4. Gracias, ¿podrías explicar los principios básicos del ritual que realizamos para iniciar el contacto y lo que yo llamaría los rituales básicos de la magia blanca? Principios de protección y otros principios. ¿Podrías hacerlo, por favor? Rale dice, debido a tu serie de preguntas, percibimos la conveniencia de incluir la causa de la distorsión transitoria de la energía vital de este instrumento. La causa es una inclinación hacia el anhelo de expresar la devoción al creador único en la adoración grupal. Ok, vamos a dar una introducción a este tema porque me parece necesario. Lo primero, magia blanca, ritual de magia blanca, es a lo que le decimos en el occidente al trabajo ocultista que se hace para conectar, en esencia, con Dios, con entidades, con dioses, vamos a decir así, porque ahí es donde está el detalle. ¿Se dan cuenta? Yo creo que esta es una de las razones por la cual el occidente no ha salido de este ocultismo tan variado, de tantos dioses, la mitología que hemos creado aquí. Esto es lo interesante, nunca lo había pensado de esta manera, así que esto es primicia para los que me están escuchando ahorita y para mí mismo, porque nunca lo había visto de esta manera. Ahorita lo estoy conectando. Fantástico, de verdad. Miren, nosotros tenemos la mitología del Oriente que está basado en deidades como esta, Shiva, ¿verdad? Tenemos Brahman, tenemos Ganesha, tenemos Vishnu y el resto de la hueste de la mitología oriental, la hinduista al menos, ¿no? Esto todo partió desde el punto de conciencia, de unidad. Entendieron eso primero, luego sacaron toda esta mitología para poder expresar en poesía, de manera poética, todo esto. Y así funcionó. Pero aquí en el occidente hemos estado pensando en un Dios separado siempre. Entonces nos hemos acercado a que sí, existe una unidad, pero nos acercamos de ella a través de los diferentes dioses que existen. Entonces es un movimiento al revés el que hicimos en el occidente. Es fantástico ver cómo las polaridades se invierten, ¿no? O sea, allá en el occidente era positivo, aquí ha sido negativo en términos electromagnéticos. Estoy hablando simplemente de un modelo aquí. No estoy diciendo que aquí hayamos sido negativos, malos, diabólicos, etc. En términos magnéticos, como el hombre es positivo, la mujer es negativo. Me acuerdo cuando publiqué algo en Instagram de Julie y yo haciendo un sketch ahí y puse todo lo que son las polaridades y alguien se molestó porque dije que las mujeres son negativas. Gente que no entiende este lenguaje. Así que no me malinterpreten en ese sentido. Estoy diciendo simplemente que aquí se ve la polaridad de cómo lo hicimos al revés. Pero estamos llegando básicamente a lo mismo. Entonces la canalización de entidades es simplemente una inhabilidad cultural que nosotros tenemos de conectarnos con la esencia total que es el verdadero Dios. Este Dios que no tiene nombre, este Dios que no tiene facetas, que no tiene nada. Es la membrana por la cual todo existe. Es la pizarra donde todo se dibuja. Es la pantalla donde todo se proyecta. Ese es el verdadero Dios. Pero como no podemos darle nombre, nos sentimos un poco ofuscados, frustrados en el occidente, porque a nosotros nos encanta poner todo en un papel y decir, mira, aquí está, lo vimos. Entonces, esa inhabilidad que nosotros tenemos es la que genera toda la cantidad de rituales y cosas que hacemos para seguir entre todo esto. Esto no es únicamente del occidente, en el oriente también se hacen muchos rituales, pero la necesidad de hacer estos rituales para poder conectar y todo esto, me parece que viene de esa inhabilidad de reconocer esa conciencia única que todos somos y necesitar más información. Lao Tse lo dijo, o sea, en esencia, voy a parafrasear enormemente a Lao Tse, pero para conectar en esencia con el Dao tienes que dejar todos tus conocimientos, no puedes tener ningún conocimiento. Entonces mientras más conocimiento pides, más te alejas del Dao. Entonces Ra está explicando que dice, debido a tu serie de preguntas, en realidad en inglés quiso decir
el seguimiento de tus preguntas, la manera como estás haciendo la pregunta, o lo que conlleva la pregunta, mejor dicho, percibimos la conveniencia de incluir la causa de la distorsión transitoria en la energía vital de este instrumento. En pocas palabras, vamos a incluir aquí lo que es la necesidad que Carla tiene para este tipo de ritual mágico. La causa es una inclinación hacia el anhelo de expresar la devoción al Creador único en la adoración grupal. Esto representa lo que es el deseo de Carla, o la afinidad que Carla tenía en expresar ese amor por el Creador único. Okay, la membrana, la fuente, la pantalla, o sea, ese Creador único a través de la adoración grupal, lo cual es la iglesia. Vamos a entrar en eso ahorita. Entonces van a incluir esa información para poder hablar de lo que son los rituales mágicos y cómo representa esto la conexión con Ra, que es necesaria para que se puedan conectar, cómo se conectaban con Ra, cómo contactaban a Ra. Entonces Ra continúa. ¿Qué tal? Si los pongo a leer también. Ra dice aquí: esta entidad ha anhelado de forma sumamente consciente esa protección, pues responde a los complementos de tal expresión, al ritual, a los colores y a su significado, que proporciona el sistema de distorsión que llamas la iglesia. Los cánticos de alabanza, las oraciones combinadas de gratitud y sobre todo lo que puedes considerar como la magia central, la ingesta de alimentos que no son de esta dimensión, sino que han sido transmutados en alimento metafísico mediante lo que esta distorsión de expresión denomina la Sagrada Comunión. Aquí tenemos ya expresado todo lo que es el mecanismo como tal, así que vamos a hablar de primero el mecanismo y luego les voy a explicar en el contexto de este mecanismo cómo lo de Carla encaja dentro de este mecanismo que es universal. Okay, este es el mecanismo universal. Para nosotros hacer un trabajo, vamos a decir, metafísico, de altos niveles de conciencia, como decimos. Voy a darle una vuelta a esto más adelante, eso de altos niveles de conciencia. ¿Qué significa eso, Gabo? Ok, el mecanismo empieza por uno tener una afinidad por algún tipo de acción, actividad que conlleve a que uno se sienta de manera alineada, que se sienta en protección, que se sienta sin ningún tipo de, vamos a decir, interferencia. Quizá esa es una mejor palabra. Entonces existe el método por el cual nosotros entramos en este estado zen. ¿Okay? A través de este método es que nosotros podemos empezar a abrir esa puerta de acceso a la infinidad inteligente y empezamos a tener conexión. Este portal obviamente es visitado por cualquier otra influencia o lo que llamamos entidades del universo para poder quitarle el misticismo a esas entidades. Son influencias que tenemos. Si nos abrimos a estas influencias, que son mucho más potentes, por supuesto, que la reacción consciente que tenemos aquí en nuestra realidad física. ¿Okay? Aquí, esto es una conceptualización de la realidad bastante básica de lo que es la sensación de separación. Entonces, cuando entramos en este punto, empezamos a entrar como que al universo interno, vamos a ponerlo así, y estamos susceptibles a esas influencias. Podemos navegar esas influencias y pasamos a través de todo el proceso de conexión con nuestro ser. Y esto es necesario hacerlo con algo que obviamente invoque en uno mismo esa sensación de, sí, me estoy conectando con Dios, me estoy conectando con mis ángeles, me estoy conectando con lo que sea tu creencia. Y ahí es donde está la palabra, creencia, es el matiz que nosotros le damos. A nuestra mente consciente, pensativa, le tenemos que dar algún tipo
de cuerpo, le tenemos que dar algún tipo de sensación específica por la cual conectarnos. Entonces, ese es el mecanismo, y a través de eso es que podemos conectar. Ahora, si leemos lo que Ra dice en términos de Carla y su sensación de entrar en alineación, en zen con ella misma, esto es lo que pasa. Ra dice que esta entidad, Carla, ha anhelado de forma sumamente consciente esa protección, la protección que va a hablar ahorita, pues responde a los complementos de tal expresión, al ritual, a los colores y a su significado que proporciona el sistema de distorsión que llama la iglesia, los cánticos de alabanza, las oraciones combinadas de gratitud y sobre todo lo que puedes considerar como la magia central, la ingesta de alimentos. Vamos a hacer una pausa aquí para poder explicarte esto. Mira, lo de la iglesia en sí es la manera como Carla se sentía de manera devota, se sentía dedicada a esto porque le daba esa inspiración. Ella se crió en este ambiente cristiano, yendo a la iglesia, y se llenó de esta sensación de conexión con lo divino. Esa conexión con lo divino es lo que ella buscaba. Es ese yoga. Yoga significa unión. Yoga, de hecho, es parte de la raíz de yugere en latín, que significa unir. Entonces lo que estamos es uniendo ambos puntos, el punto de la divinidad y la existencia mortal. Pero no estamos diciendo que existen, sino estamos viendo su unidad. Es como conectar los dos extremos de un palo y decir, bueno, vamos a conectar los dos extremos que se ven separados, pero no, es un palo completo. No estás dándote cuenta que son dos extremos distintos. Así llegaste antes de yoga, antes de unión. Pero cuando lo ves por completo dices, la unión es esa. Entonces, Carla estaba pasando por ese ritual para poder sentir esa unión con lo divino. Y lo hacía a través de los métodos que para ellas eran inspiradores, como los de la iglesia. Cánticos de alabanza, oraciones combinadas de gratitud y sobre todo lo que se puede considerar como la magia central, que dice Ra, la ingesta de alimentos que no son de esta dimensión, o sea, la hostia. Creo que en España esto es una palabra, una grosería, o una palabra mala, no sé. Los españoles que me están escuchando, ¿ustedes le dicen hostia también a lo que se comen, lo que se come en la iglesia? Nosotros en Venezuela le decimos la hostia, con vino. Entonces, pero no sé si estoy diciendo una mala palabra en España. Mis hermanos españoles. La ingesta de alimentos que no son de esta dimensión, sino que han sido transmutados en alimento metafísico mediante lo que esta distorsión de expresión denomina la Sagrada Comunión. Ok, ¿qué es todo esto? Fíjense, este material, esta ingesta de alimentos que no es de esta dimensión, en realidad no es la hostia como tal, sino es lo que se ha transmutado, porque yo puedo comprarla y meterla en vino y me la como y siento lo mismo. No. Obviamente hay una asociación metafísica con todo esto que hace que la gente haya tenido la comunión. La Sagrada Comunión es precisamente eso, comunión. La misma palabra lo dice, comunión, ¿verdad? Cuando uno hace en inglés la palabra es un verbo de commune, viene de la misma raíz y es como unirte con lo que sea. Voy a hacer supongo que comuna sería lo mismo, una unión, un grupo. Pero es esto, más allá de lo que signifique etimológicamente y semánticamente, es simplemente la sensación de unirte con eso. Yoga. No yoga de las poses y todo eso, que es una aberración del occidente. Así como... No voy a seguir hablando. Muchas otras cosas que distorsionamos. Pero termina siendo toda una actividad fabulosa, ¿no? Entonces, todo este ritual hacía que Carla se sintiera como en más conexión. Y es algo que muchas personas que adoran el ritual, yo personalmente no siento una afinidad con el ritual. En parte supongo porque no me crié en una cultura ritualista y porque también he encontrado que no es necesario. O sea, al final uno crea una especie de ritual, si es cierto. Por ejemplo, mi ritual es meditación.
meditación y más nada. O sea, y no es meditación en el sentido, wow, Gabo medita, sino que me siento en silencio. Me siento en silencio y veo lo que ocurre en mi mente. Aparte, por supuesto, mis otras sensaciones de conciencia pura, que son es la sensación de Dios, es lo que sea. O sea, para mí simplemente es la sensación más agradable que existe a todo momento en mí. Y reconocerla en mí ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Así que pudiéramos llamar eso un ritual. Sí, me siento ahí en la mañana. Estiro mi cuerpo, eso sí, porque en la mañana estoy bastante, no sé, como... ¿cuál es la palabra? Necesito estirarme. Estoy comprimido. Necesito estirar mi cuerpo. Y, o sea, es lo que lo hace sentir a uno en ese zen. Ahora, lo que quiero agregar antes de seguir aquí, porque hay otra parte que termina de ponerle la cereza al pastel, el glaseado al pastel, mejor dicho. Lo último que quiero decir aquí es que no se trata, y yo sé que muchos de ustedes ya lo captaron, pero igual lo voy a decir, no se trata de, Gabo, tengo que ir a la iglesia entonces a hacer comunión y a cantar y a hacer todo esto. No se trata de la actividad, nunca. Se trata de la inversión emocional y espiritual que tú le des a algo, que te haga sentir, en esencia, como que, ok, he estado trabajando desde este punto de conciencia, voy a regresar a este punto de conciencia donde me siento esta sensación de unidad. Sea lo que sea que hagas. Por eso es que el ritual no es específico de nada. Y por eso que en todo el mundo tenemos todo tipo de rituales que dicen nos unimos con Dios. Obvio, el ritual siempre que sea positivo en este caso, te une con Dios. Entonces no se trata de la actividad, sino de cómo tú te inviertas en la actividad y qué te hace sentir bien. En pocas palabras, si eres ecléctico como yo, o ecléctica, adivina qué. Lo mejor es crear uno mismo sus rituales. Y eso es a través de cómo uno se siente con ellos. Así que la última parte, que es el glaseado del pastel, es donde Ra dice: la razón subconsciente, siendo la más fuerte para este anhelo, era la conciencia de que tal expresión es, cuando es apreciada por una entidad, como la transmutación de la presencia en la presencia del Creador único, una gran protección en la entidad mientras se mueve en el camino del servicio a otros. El servicio que subyace a cualquier ritual de la naturaleza mágica blanca es configurar de tal manera los estímulos que llegan al tronco de la mente, que esta disposición provoque la generación de una emoción disciplinada y purificada, o amor, que entonces puede ser tanto la protección como la llave de la puerta de entrada a la infinidad inteligente. Perfecto. En estos últimos dos párrafos se resume básicamente todo lo que dijo ahorita. Primero, cuando dicen la razón subconsciente, siendo la más fuerte para este anhelo, ¿okay? Una razón subconsciente. No es algo que Carla simplemente quería hacer como la actividad. Esto me va a llevar a esto. No, es algo subconsciente que ella tenía ya. Estaba impreso en su subconsciente. Cuando es apreciada por una entidad como la transmutación en la presencia del Creador único, en este caso el proceso de yoga, de unión, de comunión, una gran protección de la entidad mientras se mueve en el camino del servicio a otro. Esta es la dirección en la que Carla iba, obviamente, y lo que establecía, por supuesto, la pureza del contacto. Entonces Ra dice: el principio que subyace a cualquier ritual de la naturaleza mágica blanca, cualquier ritual de la naturaleza mágica blanca. Primero, ¿cuál es la naturaleza mágica blanca? Aquella que busca la unión con el todo. Esa es la naturaleza de la magia blanca. No se trata de la orden del sol poniente o saliente o lo que sea. No se trata de nada de eso específico. Los rituales tienen sí su función en ciertas sectas o estudios, etc. Pero es uno el que le pone básicamente la intención. Entonces esa intención es la magia blanca de buscar la unidad con el todo.
Entonces el principio que subyace esto es configurar de tal manera los estímulos que llegan al tronco. ¿Cuáles son los estímulos? El ambiente, lo que uno genera. Este ambiente mío para mí es lo que me hace sentir ahorita. Antes eran mi colección, en la cual ya tuve que cambiarla, la quise cambiar. Y mañana cambio esto, otro día. Es lo que uno siente que se siente, ¿sabes? Es tu ambiente. Tú llegas a una casa y la decoras. Eso es en esencia, y esto lo dijo Ra, de hecho, en algún momento cuando dijeron que se iban a mudar y eso, que la adecúen, que les den. Julia es la que realmente crea el ambiente aquí con toda su decoración y su diseño. O sea, existe en realidad una manera de uno querer crear su ambiente. Y ese ambiente, cuando se trata de algo en búsqueda del creador, cuando es algo que estás en ese proceso de querer, porque después lo puedes llevar a todas partes. Por eso es que digamos que el monje avanzado puede sentarse a meditar en un mortuario, puede sentarse a meditar en una ciudad que esté ocupada, que esté transitada, puede sentarse a meditar en el frío, en el calor, lo que sea. Y no tiene ningún tipo de necesidad de algo específico externo, porque la parte interior se ha investigado tanto que el exterior deja de importar. Entonces, pero para el resto que utilizamos rituales de algún tipo, necesitamos una especie de estímulo que ayude a llegar a que la información salga o entre, como lo quieran ver, a que empiece a fluir la información, mejor dicho, a recircular la información que pasa por el tronco de la mente. ¿Cuál es el tronco de la mente? La intuición. Como ya lo expliqué, esto es parte del material de Ra. Si estás aquí, ya tuviste que haber visto ese video en la sesión 30 y pico, creo que lo dice. Si no, busca el árbol de la mente y vas a encontrarlo. Entonces, el tronco de la mente, que esta disposición provoque la generación de una emoción disciplinada, purificada, o amor, que entonces puede ser tanto la protección como la llave de la puerta de entrada a la infinidad inteligente. Cuando establecemos contacto con estas raíces de la mente, con este tronco de la mente, entonces encontramos que tenemos esa facilidad, en esencia. Es como es algo inexplicable que uno simplemente se siente y empiezas a sentir como el mundo exterior dejó de existir, empiezas a sentir este flujo de información en ti. Es otro universo en realidad. Y esto es lo que abre la puerta de entrada a la infinidad inteligente. Es este estímulo externo que en Carla era el cáliz, ¿no? Es como se dice, a la copa. La Biblia y el incienso, que eran las tres cosas que ponía. Y fíjate que ella lo abría, no me acuerdo en cuál era, pero lo abría una sección específica de la Biblia. Y ahí se quedaba, se acostaba, entraba en trance y se iba. Entonces, bueno, todo el resto que ellos tenían, no sé qué más había, pero todo era blanco, etc. Todo esto incitaba algún tipo de protección en ella, porque lo primero que quieres es protección en este tipo de trabajo, que sobre todo si vas a hacer canalización, etc. Y esto me recuerda a la protección que te hacen en las ceremonias con sabio blanco y todo esto. Así que esta es la mejor manera, de verdad, de poder uno poder entender lo que ocurre en el mecanismo de que uno, para querer simplemente hacer comunión con la divinidad. A mí particularmente me interesa únicamente esa, que no tiene que ver con canalizaciones de entidades, porque para mí eso es como un obstáculo hacia lo que es hacer comunión con tu verdadero ser. Porque tu verdadero ser no son otras entidades, así como tu verdadero ser no son los pensamientos que te vienen de repente de algo. Lo otro simplemente son eventos de esta creación, forman parte todavía del tiempo-espacio. Tu verdadera naturaleza es sin tiempo y espacio, y está aquí y ahora. Así que eso es lo que a mí me interesa, y por eso es que no tengo ningún tipo de afinidad por rituales ni canalizaciones, lo crean o no. Muchas personas piensan que yo estoy en esto por la parte esotérica de Ra y todo lo demás, la parte mitológica y el resto. Aprovecho para decirles que yo soy un filósofo por naturaleza. Me encanta jugar con la información y me encanta crear modelos que sean cada vez más coherentes. Y por eso es que adoro este material. Pero poco me interesa en realidad esa información, como a Oliver le interesa, parece, lo que está pasando allá afuera. Venga. Sí.
¿Todo bien? Ok, gracias. Nada que un poquito de amor no pueda solucionar. Entonces, a mí, como venía diciendo, me interesa simplemente crear una mayor coherencia de aquello que estoy viviendo, porque ese es mi disfrute. Y esta, de alguna manera, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su manera. Pero a mí particularmente, simplemente porque he sido ecléctico en mi manera de, de crear este modelo de la realidad, no, no me, no me seduce sino aquello que es lo más eficiente, la manera más práctica de poder llegar a nuestra esencia, sin perdernos tanto en todo lo que ya existe, que es muy confuso y que sobre todo en nuestra sociedad continúa siendo bastante confuso. Así que esta es la razón por la cual yo he encontrado afinidad con el no dualismo y me parece que es la manera más adecuada para la persona como yo. Al menos a mí, para mí ha sido lo más adecuado. Entonces yo lo proyecto a otras personas. Sé que no lo es para todo el mundo, pero es una manera que no trae, más bien libera confusión y no da información que genera más preguntas, sino que empieza a aclarar preguntas.